bastante, es como una especie de ciencia con mucha práctica, o sea, desde tu experiencia, ¿no? También, o sea, Sí, como que te basas, pero también entiendes que a veces hay que aterrizarlo más a lo que hay ahorita en la sociedad y cosas así. Y claro, entonces, bueno, pero la ciencia es eso, es tratar de bajar la ciencia a la gente, no la gente a la ciencia. no la- no la- ¿cómo fue? La idea siempre es tratar de bajar la ciencia a la gente y no la gente a la ciencia. Ok, Uno intenta adaptar la mejor evidencia disponible eh, a la persona que tiene enfrente. Obviamente, los hay mucha estudios evolución. científicos, los estudios científicos están hechos de determinada manera y muchas veces uno tiene pacientes que no cuadran por completo con ese trabajo científico que uno quiere tomar. Entonces baja la ciencia al sujeto. Sí. Sí, entendible. Y con eso explico todos sus puntos y ya saben que yo siempre trato de traerles contenido de ese tipo y bastante aterrizado. Entonces le escribí, me contestó y fue así como ahorita estamos hablando y entonces vamos a iniciar y Sebastián, me gustaría que te presentaras un poco una trayectoria para que la gente entienda, a ver qué. Bueno, mi nombre es Sebastián Martínez, soy kinesiólogo. Hace ya 8 años me egresé de la Universidad de Buenos Aires, hice mis prácticas hospitalarias, 4 años estuve trabajando en el Hospital Santo Yani, después me egresé de ahí y bueno, en el transcurso hice varios cursos, eh, estoy certificado en FMS, en SFMA, tengo hecho varios cursos de McKenzie, de Maligan y bueno, próximamente voy a hacer DNS también. Me dedico al área de kinesiología deportiva y soy el encargado de kinesiología en la empresa en mi participación de la empresa, Lyft es la empresa, soy el encargado de kinesiología. Va, perfecto. Bueno, como entrada, es un tema que es fácil que mucha gente tenga esa duda sobre el dolor y yo entiendo que tú manejas ese tema sobre si consideras que realmente se puede entrenar, como tú lo pusiste tal cual, se puede entrenar con dolor. ¿Consideras que se puede entrenar con dolor? A ver, en el sentido estricto de la pregunta, no, uno no puede entrenar con dolor porque el dolor te está avisando de que puede ser que estés generando algo negativo en el cuerpo, pero sí se puede entrenar alrededor del dolor. A ver, cuando uno tiene dolor y desea no discontinuar la actividad física, lo que se hacen son pequeñas adaptaciones en la planificación de la persona o del movimiento eh, para poder entrenar con dolor. Con un ejemplo se puede entender mucho más. Si yo tuviera, por ejemplo, dolor al levantar los brazos por encima de la cabeza, cuando levanto, no sé, una barra con 50 kilos, la primera adaptación que puedo llegar a hacer es, en vez de usar 50 kilos, es usar 40. Si me sigue doliendo, seguiré bajando el peso hasta trabajar con la barra vacía y si con la barra vacía tengo inconvenientes, podré usar otro tipo de trabajo, otro tipo de elemento, como una mancuerna o una kettlebell. Si aún así yo sigo teniendo inconvenientes, puedo optar por otra estrategia, puedo usar un landmine, por ejemplo. Si aún así sigo teniendo dolor, puedo probar por posiciones isométricas. Como dije antes, la idea es adaptar la actividad física, no solamente en la elección del ejercicio y elección del equipamiento, sino también en la dosificación a la situación actual de la persona. Por eso es importante que cuando uno decide entrenar con algún preparador físico o cuando decide entrenar con algún preparador físico o decide iniciar alguna actividad física, esté asesorado por una persona correcta. Muchas veces los preparadores físicos no saben adaptar ejercicios y lo único que hacen es empeorar el cuadro de la persona y me llegan a mí ya con un dolor muy avanzado, algo que podría haber sido fácilmente abordado en un inicio. Sí, que luego se puede confundir con eh, que no aguanta la persona o que es débil, por así decirlo. Y totalmente un error, ¿no? Entenderlo así. Claro, sí, 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 es un error, sí. Ok.
también veía que mencionabas que era un factor o sea, que era multifactorial, o sea, que no podrías clavarte solo con la idea de que el dolor viene por un movimiento, sino que podría No, tal cual, ser, tal cual. Los dolores y las lesiones nunca son unifactoriales, rara vez es unifactorial. Uno puede analizar el dolor desde una perspectiva biopsicosocial, pensándolo que hay muchísima influencia de un montón de factores emocionales, psíquicos, laborales, personales, que pueden estar haciendo que el umbral del dolor baje. ¿Sí? Por ejemplo, hoy por hoy, no sé cómo estará en tu país, pero acá en Argentina estamos encerrados cada uno en sus casas porque estamos bajo la pandemia del coronavirus. Entonces eso puede ser un estrés adicional para una persona y eso puede hacer que el nivel de dolor, el umbral del dolor baje y hay movimientos que sean más sensibles que el otro. Sobre todo si uno viene trayendo alguna circunstancia de dolor o alguna lesión o está recuperando una lesión, que es lo que ha pasado. Tengo muchas personas que me han consultado porque estaban haciendo rehabilitación y en el medio de la rehabilitación les agarró la cuarentena y han quedado sin trabajo. Entonces no saben cómo seguir porque no tienen atención médica. Entonces yo les proveo de una intervención o de una sesión online y para saber en qué situación están y cómo poder ayudarlos. y qué ajustes hacer, supongo, ¿no? Claro, sí, es analizar qué están haciendo, ver en qué estado están y cómo seguir. Y como vi durante esta semana que abriste una nueva plataforma o sea, me gustaría saber cómo le llamarías y en base a qué objetivos va. O- me gusta la idea el screen que mostraste o el video que mostraste en tus historias, venía como que formas en las que vas a poder controlar el entrenamiento. Me Sí, explico. sí, bueno, una de mis falencias profesionales, más allá de este momento de cuarentena, Ajá, era que si bien yo antes de la cuarentena incluso, ¿no? Antes de empezar a trabajar con esta aplicación, me sucedía que a mis pacientes les daba su plan de trabajo y si mi paciente no era lo suficiente proactivo como para brindarme un feedback, yo perdía todo tipo de control. O sea, el paciente quedaba, si él no lo decidía tener una acción conmigo, quedaba a la deriva. O sea, yo le entregaba el plan y capaz no sabía por un mes cómo le estaba yendo, a menos que yo le escribiera. Y obviamente uno no puede estar escribiéndole a todo el mundo porque sería una locura. Yo pensaba que tengo una carga de pacientes de casi 40 pacientes semanales. Entonces, multiplicarla por un mes y son 160 personas a las que tengo que tener seguimiento, es un montón. sí, sí. Entonces, uno de mis problemas era ese. Y investigando un poco la manera de poder resolverlo, hablé con Leandro Carbone, que es el director del IF, y él me comentó que estaba trabajando con una aplicación online que le permitía tener un seguimiento muy grande. De hecho, él está entrenando un equipo de rugby, perdón, donde son 80 personas y él tiene un seguimiento absoluto de todas esas personas y las tiene a través de esa aplicación. Así que me brindó un usuario y yo empecé a investigar. Primero me hice una planificación bastante sencilla a mí, más que todo para practicar y poder ver qué tipo de feedback puedo generar desde la aplicación. Y la verdad es que fue bastante flexible, dinámica y empecé a aplicarla con algunos pacientes que yo ya estaba teniendo, que yo ya había visto a lo largo de esa semana. Todos me dijeron que les resultó muy sencillo, así que empecé a ampliar el servicio para todos. Y no obstante eso, la idea es que una vez que se levante la cuarentena, es las rutinas de movilidad online. Eso es el próximo proyecto que tenemos en mente, pero como requiere grabar muchos videos, yo calculo alrededor de 60 videos, necesitamos un fin de semana de trabajo extra para poder grabarlo, que sea prolijo, que sea un servicio interesante, y eso después, con esa misma aplicación, voy a armar los planes de rutinas de movilidad, donde cada uno va a poder elegir la rutina que desee, según la zona corporal, según el objetivo de movimiento, según el ejercicio que quiera hacer, etcétera. Eso va a ser a elección de ellos. La aplicación es tan flexible que te lo permite hacer. Ok, va. Desde el lado de la kinesiología, ¿cómo? Yo veo que es como por ejemplo,
mucha gente pregunta siempre cómo tratar un dolor con alguna especie de pastilla o qué me pongo para tratar el dolor. Yo veo que desde la kinesiología hay diferentes formas de tratarlo, si es que esa es la palabra. Sí, a ver, los dolores o lesiones son tres etapas. Uno lo puede analizar desde la cronología, donde se puede ir en agudo, subagudo y crónico. Agudo es me lesiono hoy y de acá a una semana se considera más o menos agudo. En el periodo siguiente es subagudo, pero después cuando ya sucede más de 3, 4, hasta 6 meses, dependiendo el área que uno esté analizando y la bibliografía, que habla más de 6 meses, ya es un periodo crónico. Eso es en cuanto a tiempos. Después se habla de acuerdo a qué situación esté, si están en proceso de reparación, en un proceso de regeneración o un proceso de alivio de síntomas. También cada periodo conlleva una estrategia diferente de trabajo y el rol kinésico es poder identificar en qué área o qué momento está ese paciente para proveer de la mejor tratamiento posible. Ya. Bueno, sí. Lo decía porque yo veía que dentro de lo poco que vi en la plataforma hay dos formas o tienes como que para el control de la sesión venían dos test y yo pues considero que no son del área normal que una persona estaría acostumbrada para tratarse un dolor. O sea, No creo que en tu plataforma, de lo que vi, hay formas en las que vas a controlar o sea, vas a controlar el entrenamiento, la sesión de ellos, ¿no? Sí, los cuestionarios que subo son también flexibles, los subo yo dependiendo qué es lo que necesite, dependiendo del paciente. Hay pacientes que yo necesito saber cómo están de dolor, hay otros que preguntan por otra cosa o vienen por un proceso de rehabilitación y ya vienen hace meses trabajando. Capaz necesito saber el grado de dificultad del ejercicio, el grado de cansancio y eso a mí me permite saber cómo planificar a futuro. Por ejemplo, si yo le pongo una serie de ejercicios y hay algunos que él me lo puntúa como que son de una intensidad muy baja de trabajo, no me sirve. Tengo que cambiarlo, tengo que poner algo más exigente. Y lo opuesto, si yo le estoy proveyendo de un ejercicio que se resulta demasiado difícil, me puedo estar yendo hacia el lado contrario, tengo que ir para atrás. Entonces, mediante el feedback que me da el paciente con la aplicación, yo puedo hacer esas modificaciones. Sí. Y ¿consideras que es una pregunta controversial el tema de que todo se tenga que tratar con una especie de ibuprofeno o pastillas desinflamatorias, me refiero? Es como, Bueno, a ver, atrás hay un trasfondo económico muy grande, ¿sí? No sé cómo será en tu país, pero acá al dolor se lo trata de manera muy negativa. ¿Es una experiencia desagradable? Sí. ¿Podés convivir con dolor? Sí, también. Hay días que uno tiene muchísimo dolor y bueno, entonces quizás ahí sí amerite recurrir a una estrategia farmacológica. Pero lo cierto es que si vos preguntás a todos los humanos de esta tierra quién alguna vez sintió dolor, te van a decir que todos, o por lo menos la gran mayoría. Entonces, hay una concepción cultural de que el dolor es tan negativo que uno requiere, que la idea es estar sin dolor. Entonces, esa preocupación que genera en la cabeza el hecho de, uy, yo tengo dolor, me lo tengo que sacar, consumo un fármaco y me lo saca, si bien la intervención es positiva, atrás hay un negocio que te está vendiendo un fármaco. Quizás, si no haces nada, capaz el dolor también se va, ¿sí? Entonces, personalmente, a menos que la paciente o el paciente esté en un periodo muy agudo de dolor, yo no recomiendo ningún tipo de intervención farmacológica. hay mejores formas o sea, con un largo plazo, con un beneficio a largo plazo, mucho mejor, ¿no? De hecho, hay muchos fármacos que se sabe que a largo plazo generan más problemas que soluciones. Sí. Bueno, teníamos la sección de la plataforma pues felicitarte y ya nos Bueno, enfocamos muchas más en gracias. eso, sí, porque pues sí es bastante, o sea, es